Mis queridos amigos, permítanme llevarlos de regreso a una época en la que una joven de Madrid, con una voz como ninguna otra, estaba destinada a la grandeza sin siquiera saberlo. Conquistó al mundo con su belleza, pero fue su voz, llena de pasión y desgarro, lo que la hizo inolvidable. Dominó el escenario, la pantalla y los corazones de millones, dejando un legado que aún resuena hoy. Pero ni siquiera las estrellas más brillantes están exentas de los giros crueles de la vida. En sus últimos años, enfrentó una batalla que puso a prueba su fortaleza, y cuando dio su última reverencia el 25 de marzo de 2006, el mundo la lloró. Sin embargo, tras su partida, se desató una tormenta. Sus propios hijos reclamaron su herencia, proyectando una sombra sobre su recuerdo. ¿Qué sucedió realmente a puertas cerradas? ¿Y cómo se convirtió el legado de una artista tan querida en un conflicto familiar? Nunca pensé que sería cantante o actriz, pero entonces el destino sucedió. Esas palabras, pronunciadas por la mujer a la que todos llegamos a adorar, encapsulan la esencia de un camino que no fue planeado, sino escrito en las estrellas. Para el registro civil, era María de los Ángeles de las Heras Ortiz. Para sus más allegados, Marieta, y para el mundo, era Rocío Dúrcal, un nombre que llegaría a simbolizar elegancia, talento y un amor eterno por la música. El 25 de marzo de 2006, el mundo perdió no solo a una artista, sino a una leyenda. A los 60 años, Rocío Dúrcal se despidió tras una valiente y ardua batalla contra el cáncer. Pero incluso en sus momentos más difíciles, jamás permitió que la enfermedad la definiera. No, la enfrentó con la misma fuerza y gracia con la que siempre se había conducido, tal como lo hacía en el escenario, con esa sonrisa eterna y una voz capaz de conmover hasta el alma. Cantó aquellas inolvidables rancheras mexicanas con una pasión tan pura que se convirtió en un símbolo del género, querida tanto en España como al otro lado del océano, donde México la adoptó como una de los suyos. Incluso en la enfermedad, se aferró a la alegría de vivir, del mismo modo que se aferró a la música que tanto le había dado y que ella, a su vez, entregó al mundo. Pero, como suele ocurrir en la vida, cuando cae el telón, la tristeza no es lo único que queda. Detrás de los aplausos, los homenajes y el luto, comenzó a desatarse una guerra familiar por la herencia de Rocío. En 2009, apenas 3 años después de su fallecimiento, sus hijos Carmen y Antonio tomaron acciones legales contra su padre, Junior, en una dolorosa batalla que desgarró lo que su madre tanto había construido. Mientras tanto, la más joven de los hermanos, Shaila, optó por mantenerse al margen, negándose a tomar partido en la disputa que fracturó a la familia. Fue un capítulo difícil, uno que nadie pudo haber previsto, pero en medio de todo el dolor, aún había un destello de esperanza. El amor siempre encuentra el camino de regreso, y al final fue Luis Guerra, pareja de Carmen, quien ayudó a sanar lo que se había roto, logrando reunir a Junior con sus hijos una vez más. Y luego, como si el destino hubiera planeado un acto final en esta historia de amor, Junior, el amado esposo de Rocío, la siguió. En las silenciosas primeras horas del 14 al 15 de abril de 2014, él también dejó este mundo, reuniéndose en la eternidad con el amor de su vida. Para quienes habían sido testigos de su historia de amor, aquello parecía casi inevitable. Dos almas tan profundamente entrelazadas que ni siquiera la muerte podía mantenerlas separadas por mucho tiempo. Sin embargo, a pesar de su ausencia, el legado que construyeron permaneció vivo. Su hijo Antonio Morales continuó su propio camino, criando a sus 2 hijos, y el apellido de la familia siguió adelante, para siempre ligado al recuerdo de una mujer cuya voz trascendió el tiempo. Pero retrocedamos un poco ahora y volvamos al principio. Antes de la fama, antes de la música, antes de que el nombre Rocío Dúrcal se convirtiera en sinónimo de grandeza. ¿Cómo pudo una niña del barrio de Cuatro Caminos en Madrid,
llegar a ser la segunda artista española más vendida de la historia, solo por detrás de Julio Iglesias? Para responder a eso, debemos viajar a la década de 1950, a un hogar humilde donde la mayor de 6 hermanos ya empezaba a forjar un futuro que jamás había imaginado. María de los Ángeles de las Heras Ortiz nació el 4 de octubre de 1944. Nadie podía saber entonces que aquella niña, llena de vida y determinación, un día encantaría a millones bajo el nombre de Rocío Dúrcal. Para sus padres, Tomás de las Heras y María Ortiz, era su querida Marieta. A menudo recordaban cómo tenía un carácter apacible, pero también una voluntad de hierro. Si algo no salía como ella quería, vaya que se aseguraba de que toda la casa lo supiera. Incluso entonces había un fuego en ella, una chispa que dejaba entrever la estrella en la que se convertiría. Sus primeros años transcurrieron en Madrid, pero la familia se trasladó a Valencia cuando su padre, un esforzado taxista, consiguió trabajo como probador de camiones. La vida era sencilla, llena de las dificultades habituales de una familia humilde, pero Marieta tenía un corazón que desbordaba alegría. Era una niña amable, cariñosa y con una enorme pasión por la vida. Estudió en el Colegio Religioso del Sagrado Corazón de Jesús, aunque a veces tenía que faltar a clases para ayudar a su madre con el cuidado de sus hermanos menores. La familia siempre era lo primero, y desde pequeña entendió el valor de la responsabilidad. Pero déjenme contarles algo. La primera persona que realmente vio su grandeza fue su abuelo Tomás. Él fue su mayor admirador, su apoyo inquebrantable. Mi abuelo fue mi primer fan, recordaba Rocío con una sonrisa nostálgica. Iba a buscarlo al bar donde jugaba al dominó y él me mandaba a las mesas a cantar. Creía en mí como artista. Y así, en el cálido ambiente de aquellas antiguas tabernas, entre el tintineo de vasos y los murmullos de los jugadores de cartas, la voz de la pequeña Marieta comenzó a captar la atención. Fue su abuelo quien la tomó de la mano y la llevó al mundo del espectáculo. Con solo 10 años, la llevó con orgullo a un programa de radio llamado Conozca a sus vecinos, donde su voz se escuchó por primera vez en las ondas. Desde ahí, empezó a competir, una joven promesa en el mundo de la radio y la televisión. Comenzó cantando flamenco, imitando a la gran Marifé de Triana, y experimentó con distintos nombres artísticos. Primero se llamó Rocío Benamejí, luego Rocío Fiestas. Era decidida, llena de ambición juvenil, y pronto se convirtió en finalista del prestigioso concurso televisivo Primer Aplauso. Oh, pero el camino no siempre fue fácil. Su pasión por la música encendió acalorados debates en casa. Nuestra familia era muy humilde, confesó una vez, y mi abuelo, que siempre creyó en mi talento, tenía grandes discusiones con mi padre. Mi padre le decía, si la niña toma un mal camino, tú serás el responsable. Verán, en aquellos días, la idea de que una joven siguiera una carrera en el mundo del espectáculo se veía con escepticismo. Su padre, como muchos padres de su época, temía lo que un camino así podría traer. Pero el destino, oh mis queridos amigos, el destino ya había trazado su curso. Aún así, antes de que pudiera reclamar su lugar entre las estrellas, Marieta tuvo que trabajar como cualquier otra chica de su edad. Cuando tuvo la edad suficiente, encontró empleo en una peluquería, barriendo el suelo, lavando el cabello, haciendo permanentes. Aprendió el arte de secar el pelo a la perfección, de hacer que los clientes se sintieran mimados. Pero incluso en aquel pequeño salón, su voz se negaba a permanecer oculta. Cantaba mientras trabajaba, y su voz era tan hipnotizante que los clientes le daban propinas, no por los rizos que peinaba, sino por la música que hacía que su visita fuera inolvidable. Y así, mis amigos, desde esos humildes comienzos, una leyenda comenzaba a tomar forma. Gracias a la determinación inquebrantable de su abuelo Tomás,
No se convirtió en una peluquera más. No, con tan solo 15 años, se transformó en Rocío Dúrcal, un nombre que pronto resonaría en todo el mundo. Ahora bien, la historia de cómo obtuvo ese nombre es tan mágica como el resto de su viaje. Fue Luis Sanz, uno de los productores más influyentes de la época, quien vio algo especial en Marieta. Buscaba un talento fresco, alguien con encanto, presencia y ese duende, esa chispa indescriptible. Y, vaya si la tenía, sabía que necesitaba un nombre que brillara tanto como ella. ¿Pero dónde encontrarlo? Bueno, de la manera más inesperada. Elegí Dúrcal colocando mi dedo a ciegas en un mapa de España y cayó en ese pequeño pueblo de Granada, explicó ella después con una sonrisa. Y así nació Rocío Dúrcal. Sanz no perdió tiempo en encaminar su carrera. La firmó con un contrato exclusivo con Época Films e inmediatamente la eligió para lo que sería su primera película, Canción de Juventud, dirigida por Luis Lucía. Una película hecha para ella, diseñada para presentar al mundo a este talento vibrante y fresco. Se estrenó cuando tenía solo 16 años, y qué impacto causó. De la noche a la mañana, Rocío se convirtió en el ícono juvenil de España. Su espíritu juvenil, ese brillo travieso en sus ojos y esa voz, tan pura, tan llena de vida, cautivaron a todos. Pero aclaremos algo, mis amigos. Rocío nunca se vio a sí misma como una niña prodigio. Tenía una visión realista, casi humorística, de las cosas. Éramos bastante adelantados, simpáticos, incluso un poco atrevidos, pero no prodigios, dijo una vez. Los niños prodigios son aquellos que, con 4 años, tocan el violín hasta la muerte, como Mozart. Se reía de la idea, pero no se equivoquen, era algo especial. Tenía un talento natural y, más importante aún, poseía ese carisma que hacía que la gente sintiera que la conocía, como si fuera una amiga, una hermana, la chica de al lado que por casualidad tenía la voz de un ángel. Acababa de hacer su debut cinematográfico, ganando 75,000 pesetas, una fortuna para una chica que había crecido valorando cada moneda ganada con esfuerzo. ¿Y qué hizo con ese primer éxito? No lo derrochó en frivolidades o lujos pasajeros. No, compró algo mucho más significativo, un colchón decente. Para no tener que volver a dormir en el que teníamos, hecho de borra, que era durísimo. El que mi hermana Cuca y yo compartíamos, recordó con una sonrisa cómplice años después. Y no se detuvo ahí. Con la misma generosidad que la definiría toda su vida, le compró a su padre un Seat 1400, porque toda la familia no cabía en el pequeño 600 que teníamos, explicó, recordando aquellos viajes apretados con un cariño que nunca se desvaneció. Aún entonces, el éxito no la había cambiado. Seguía siendo la misma chica de 4 caminos, solo que ahora llevaba sobre sus hombros responsabilidades que la mayoría de los adolescentes ni siquiera podían imaginar. A una edad en la que otros aún soñaban con lo que querían ser, Marieta ya estaba viviendo su destino. Compaginaba su trabajo con una dedicación incansable, estudiando inglés, perfeccionando su canto, refinando sus habilidades de baile y viajando por el mundo. Pero a pesar del torbellino que era su vida, nunca se perdió en el resplandor de la fama. El éxito es peligroso cuando dejas que gobierne tu vida. Olvidas quién eres realmente. La admiración que la gente siente por ti es porque tu trabajo es bueno. Y eso es lo que se espera de ti, ser profesional, dijo una vez. Una lección que llevó con gracia a lo largo de su carrera. Y luego, mis amigos, llegó ese momento mágico, su primer viaje a México. Tenía solo 17 años, pero el amor que la esperaba allí era como nada que hubiera conocido antes. El calor de la gente mexicana, la adoración en sus miradas, la forma en que la recibieron como si siempre hubiera pertenecido allí, fue el inicio de un vínculo inquebrantable. Ese mismo año, en 1962, protagonizó su segunda película, Rocío de la Mancha, nuevamente bajo la dirección de Luis Lucía, el hombre que ayudó a moldear su camino cinematográfico inicial.
Los años que siguieron fueron una edad dorada para Rocío. Película tras película, canción tras canción, se consolidó como una figura querida, no solo en España, sino en toda América Latina. La chica del trébol. Tengo 17 años. Más bonita que ninguna. Acompáñame. Buenos días, condesa. Amor en el aire. Cristina Guzmán y las Leandras. Cada título se convirtió en otra joya en la corona de su creciente estrellato. Se había alejado de la tutela de Luis Sanz, eligiendo en su lugar forjar su propio camino, creando su propia productora, un movimiento audaz para alguien tan joven. Su talento era innegable, pero también lo era el amor que recibía a cambio. No era solo una estrella, era su estrella. El periódico Pueblo la honró con el Premio Popular en 1964. Puerto Rico la nombró ciudadana honoraria y fue reconocida con el premio a la mejor actriz del Sindicato Nacional del Espectáculo, además de recibir la medalla de popularidad a la mejor actriz. Cada reconocimiento, cada premio, era la prueba de lo que el público ya sabía. Rocío Dúrcal era un talento único en la vida. A pesar de su creciente éxito en el cine, Marieta, nuestra querida Rocío Dúrcal, seguía siendo la misma joven que debía estar en casa a las 10 en punto, según las reglas de su padre. La fama no había cambiado mucho su rutina diaria. Seguía viviendo bajo el mismo techo, obedeciendo las mismas expectativas familiares. Pero, cómo se expandía su mundo. Ahora, ser una estrella en ascenso significaba largas horas de trabajo, y eso le dejaba pocos amigos de su edad. Aún así, pese a las exigencias de su carrera, nunca perdió de vista las cosas que hacían latir su corazón como el de cualquier otra adolescente. Y una de esas cosas, mis queridos oyentes, era la música. Más específicamente, Los Brincos, un grupo de 4 talentosos jóvenes: Fernando, Manolo, Juan Pardo y Antonio Morales, mejor conocido como Junior. Oh, cuánto adoraba sus canciones. Conocía cada letra, cada nota. El destino, como suele hacer en las historias más encantadoras, arregló el encuentro de sus caminos. Era 1965, y allí estaba ella, en los estudios Bronson, conociendo a la banda que tanto idolatraba. Imaginen ese momento, la emoción, el entusiasmo de estar frente a aquellos cuya música había acompañado su juventud. Desde ese día, gracias a su manager en común, Luis Sanz, se hicieron amigos. Y es aquí donde la historia se pone interesante. 3 años después, en 1968, Juan Pardo, audaz, seguro de sí mismo y completamente enamorado, la invitó a tomar algo. Ah, el amor joven. No pasó mucho tiempo antes de que se convirtieran en pareja, y para entonces, los Brincos ya se habían disuelto, dando paso a un nuevo dúo, Juan y Junior. Pero aquí es donde el corazón juega sus trucos. Mientras dejaba que Juan la conquistara, Marieta comenzó a notar algo. No era Juan quien aceleraba su pulso. No, era Junior. Pero se guardó ese sentimiento, convencida de que nunca podría ser. Después de todo, tenía una amiga, Rosa, que estaba completamente enamorada de Junior, y no quería interponerse en su camino. Además pensaba, ¿le interesaría siquiera? Su tipo en aquel entonces era alguien como la radiante Marisol. Y, para ser sinceros, en ese momento, Rocío hasta lo encontraba un poco cursi. ¿Pueden imaginarlo? Su romance con Juan Pardo duró 6 meses, pero en el fondo, ella sabía que aquello no era amor, al menos no el tipo de amor que perdura. Así que, con sinceridad y elegancia, puso fin a la relación. Sin embargo, Juan no estaba listo para dejarla ir. Se negó a aceptar la ruptura y, en un último intento, le envió una nota llena de sentimiento a través de nada menos que Junior, rogándole otra oportunidad. Y aquí, mis queridos amigos, es donde el destino tomó el control. Aquella tarde, Rocío y Junior salieron a tomar un simple refrigerio, pero algo en el aire había cambiado. Había reprimido sus sentimientos por demasiado tiempo, y esta vez no pensaba contenerse.
Con el tipo de valentía que define a las grandes historias de amor, se giró hacia él y declaró: «Estoy enamorada de ti, te amo. ¿Y tú, me amas?». Él se quedó inmóvil, aturdido por un instante, pero luego: «Yo también», respondió. Después de meses manteniendo su romance en secreto, Junior supo que había llegado el momento de ser honesto con su amigo y excompañero de banda, Juan Pardo. Y como pueden imaginar, la noticia no fue bien recibida. ¿Cómo podría serlo? Había amado a Marieta, y ahora ella estaba en los brazos de su amigo más cercano. Fue un trago amargo de aceptar. Poco después, el dúo Juan y Junior se separó, dejando su música marcada para siempre por el desamor que ocurrió entre bastidores. Pero la vida, como siempre, tenía su manera de poner las cosas en su lugar. Juan Pardo encontró el amor de nuevo y, en un giro irónico, se casó con Emi de la Cal, la misma mujer que había estado en una relación con el hermano de Junior, Ricky. El destino, amigos, tiene un retorcido sentido del humor. Mientras tanto, el amor de Rocío y Junior solo se fortaleció. Después de 9 meses de hacer pública su relación, decidieron dar el siguiente paso: el matrimonio. Pero no todos estaban encantados con la idea. El padre de Marieta era escéptico, convencido de que la repentina decisión de su hija de casarse significaba que ya estaba esperando un hijo. Desaprobaba tanto la boda que se negó a ser su padrino, dejando ese honor a su hermano Jacinto. Y así, en un día de invierno, el 15 de enero de 1970, las campanas del monasterio de San Lorenzo de El Escorial repicaron para una de las bodas más famosas de España. Vaya espectáculo. El mundo entero estaba enamorado de Rocío Dúrcal y no quería perderse el siguiente capítulo de su cuento de hadas. La iglesia estaba abarrotada de espectadores, ansiosos por ver a la radiante novia y su apuesto esposo. Con los votos intercambiados y una vida por delante, los recién casados partieron en una luna de miel de ensueño de 20 días, paseando por las románticas calles de París y las antiguas ruinas de Roma. Pero la vida tenía aún mayores bendiciones reservadas para ellos. Más tarde ese mismo año, dieron la bienvenida a su primera hija, Carmen. En 1974 nació su hijo Antonio, y en 1979 completaron su familia con la llegada de su hija menor, Shaila. Los años 70 fueron una década crucial para Rocío. Continuó brillando en la gran pantalla, protagonizando películas como La novicia rebelde, 1971, y Marianela, 1972, cuya actuación le valió el prestigioso premio del Círculo de Bellas Artes a la mejor actriz. Pero Rocío no era solo una estrella de cine, era una mujer con fuego en el alma. Incluso durante la dictadura en España, se unió a sus compañeros artistas en la gran huelga de actores de teatro, negándose a permanecer en silencio ante la injusticia. Pero a medida que la década llegaba a su fin, Rocío tomó una decisión audaz, una que cambiaría el rumbo de su carrera para siempre. Dejó el cine para dedicarse por completo a la música. ¿Y qué voz tenía? Esa voz inconfundible y conmovedora que podía hacer llorar a toda una nación. Nunca estuvo sola en su viaje. A su lado estuvieron algunos de los más grandes compositores de la época: Juan Carlos Calderón, Augusto Algueró y, por supuesto, el incomparable Juan Gabriel. Pero su mayor apoyo incondicional fue el hombre con quien decidió construir su vida. Junior, siempre devoto, dejó su propia carrera artística en pausa para gestionar el éxito de su esposa y cuidar de sus hijos. Mientras Rocío viajaba por el mundo llevando su música a sus adorados fans, él se aseguraba de que siempre tuviera un hogar al cual regresar, un refugio después de que las luces del escenario se apagaran. Durante años exploró todo tipo de géneros musicales: pasodobles, baladas, rock and roll, vallenato, cumbias, rumbas, lo que se le ocurriera. Pero hubo un género donde su alma encontró su verdadero hogar: la ranchera.
Su interpretación era tan poderosa, tan sentida, que incluso México, la cuna de la música ranchera, la abrazó como una de las suyas. Los números hablan por sí solos. Rocío Dúrcal fue una de las cantantes más premiadas en la industria de la música latina, con más discos de oro y platino de los que podía contar. Vendió más de 25 millones de álbumes, un logro que pocos han igualado. Pero más allá de los elogios, más allá de la fama, había algo especial en su conexión con México. Para ella, no era solo un lugar más en el mapa, era su hogar. Incluso tenía una casa allí, un tranquilo refugio en el campo que tanto amor le había brindado. En 2001, regresó triunfalmente a los escenarios con Entre Tangos y Mariachi, un álbum que presentó primero en Ciudad de México antes de traerlo de vuelta a España, poniendo fin a una década de ausencia de los escenarios españoles. Aunque había estado alejada de la música en España, nunca desapareció del todo. En 1997, protagonizó junto a José Sancho la serie de televisión Los negocios de mamá, dirigida nada menos que por el hombre que la había descubierto, Luis Sanz. Fue un nostálgico momento de cierre del círculo, un recordatorio de dónde había comenzado su viaje. Pero entonces, como suele ocurrir con el destino, la vida le planteó un desafío mucho mayor que cualquiera que hubiera enfrentado antes. En 2001, Rocío se sometió a una cirugía en Houston para extirparse el útero, una batalla necesaria contra el cáncer. Luchó con valentía, pero en 2004, la enfermedad regresó, cruel e implacable. Le robó lo que más amaba, el escenario. Acababa de lanzar Alma Ranchera, pero ni siquiera pudo asistir a su lanzamiento, ni embarcarse en la gran gira que había planeado. En cambio, se enfrentó a una nueva realidad, una llena de quimioterapia, hospitales y una batalla que libró con la misma gracia y dignidad que había definido toda su vida. Finalmente, el 25 de marzo de 2006, a los 61 años, la gran Rocío Dúrcal se despidió para siempre. El mundo perdió una voz, pero su memoria jamás se desvanecerá. Sus canciones siguen resonando en el tiempo, tocando corazones como lo hicieron desde el primer día. Si te gustó este homenaje a la inolvidable Rocío Dúrcal, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte para más historias de las leyendas que marcaron la música y el cine. Hasta la próxima, y que la música nunca muera.